Hola, cordial saludo. Mi nombre es Luis Javier Díaz Martínez, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Me encuentro inscrito en el programa de Ingeniería Industrial, matriculado en el SEAD Valledupar, y en este momento haré un video de explicación sobre el análisis de circuitos receptivos del curso de Física Electrónica. Como lo pide la guía, se exige que se debe presentar el documento de identidad. Seguidamente proseguimos con la exposición. La carga eléctrica con su símbolo Q está definida como la carga eléctrica es la cantidad de electricidad almacenada en un cuerpo. Es una propiedad física propia de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Como lo podemos observar, en cada átomo se distinguen dos zonas. La zona central, llamada núcleo, que concentra partículas subatómicas con carga positiva y partículas neutras. Alrededor de ese núcleo se encuentra la corteza, rodeada por partículas con carga negativa. Como lo presenta aquí en esta imagen, como podemos observar, se encuentra el núcleo con protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra. Rodeándolo a él se encuentran los electrones que tienen la carga negativa. Los materiales como tal son neutros y contienen el mismo número de cargas tanto negativas, o sea electrones, y positivas como los protones. Para obtener carga eléctrica o electrizarse, los cuerpos tienen que ganar o perder electrones. Para ello, se puede cargar un cuerpo positivamente si se le roban electrones a sus átomos, o sea, quitarles cargas negativas. En ese sentido, el cuerpo quedará meramente con carga positiva. A lo contrario, se puede cargar un cuerpo solamente negativamente si se le añade electrones o cargas negativas. En ese sentido, el cuerpo quedará con una carga negativa. Las cargas del mismo signo se repelen, mientras que las cargas con diferentes signos se atraen. O sea, negativo con negativo se repelen, positivo con positivo se repelen y negativo con positivo se atraen. Lo que da a entenderse es que ayudan a formar lo que es un circuito, o ellas mismas se buscan entre sí. La fórmula de carga eléctrica es igual a Q. Como lo podemos observar, es igual a Q, que significa carga eléctrica, es igual a I, que significa corriente eléctrica, por tiempo, donde Q es la carga en Columbus, y la intensidad en amperios, y T tiempos en segundo. Un coulombo es la cantidad de carga eléctrica que circula durante un segundo a través de una sección de un conductor, cuya intensidad de corriente es 1 amperio. Aquí tenemos ahora la corriente eléctrica con su símbolo I mayúscula. La corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres. Normalmente el movimiento se hace de electrones a través de un material conductor, puede ser hierro, cobre, especialmente cobre, en un circuito eléctrico. Por ejemplo, el cobre. Un átomo cede un electrón a otro átomo próximo a él, dejando un hueco en el primero, y sucesivamente. El otro seguirá robándole electrones al otro y sucesivamente. El sentido de los electrones es de la parte que está cargada negativamente, o sea, a los que le sobran electrones, y se dirigen hacia la parte que está cargada positivamente, o sea, le faltan electrones, como lo representa aquí esta imagen. Corriente eléctrica. Aquí están los electrones con carga negativa y los protones con carga positiva, y la circulación va de negativo a positivo, como lo observamos aquí en esta imagen. Y aquí podemos observar donde va fluyendo los electrones hasta llegar a la carga positiva. La corriente eléctrica se produce mediante el robo de electrones al átomo de un material.
este se quedará con un hueco, el cual tratará de recuperarlo mediante el mismo proceso, mediante el robo de electrón al átomo de al lado y sucesivamente, como lo podemos observar en esta imagen. Estos son tres diferentes átomos, cada uno con su núcleo y su corteza. Aquí se encuentran los electrones, este le roba a este le roba a este y sucesivamente, y forman prácticamente una cadena de anexiones del uno al otro, de quitarle el uno al otro. Los átomos son neutros por naturaleza eléctricamente, ya que la carga positiva de los protones anula a la de los electrones. Para obtener corriente eléctrica se requiere de transferir carga de electrones, por ende, se necesita un cuerpo que le sobren electrones y otro que le falte. La transferencia se hace por medio de un metal conductor, como lo podemos observar aquí en esta imagen. Aquí está cuerpo con carga negativa identificado como A y cuerpo con carga positiva identificado como B, y el movimiento va del A hacia el B. La fórmula para la corriente eléctrica es igual a I, que significa corriente, igual a Q, que Q significa carga eléctrica por tiempo. La corriente I es la cantidad de carga Q por tiempo que fluye a través de un conductor. Su símbolo es la I y su unidad es la de amperio. Hay dos tipos de corriente eléctrica, según sea el movimiento de sus electrones. Está la corriente continua y la corriente alterna. Llegamos en este paso a la tensión o voltaje y su símbolo B. El voltaje o tensión es la fuerza electromotriz que ejerce presión o carga sobre los electrones en un circuito eléctrico cerrado, generándose un flujo de corriente eléctrica. Cuanto mayor es la fuerza electromotriz sobre los electrones o cargas eléctricas, así será el voltaje o tensión que existirá en el circuito. Por ejemplo, aquí, si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. Por ejemplo, aquí tenemos el lado A y el lado B. Podemos observar la gran diferencia de cargas que hay del uno al otro. La circulación de electrones del cuerpo A hacia el B, como se decía en la parte anterior, que los electrones fluyen del que más tiene electrones hacia la parte positiva, o que haga falta electrones, como lo muestra aquí las imágenes. Este proceso aquí se determina como corriente, la transferencia o circulación de electrones hacia protones del que más tiene al que le haga falta. La diferencia de potencial eléctrico es el voltaje, y dicha corriente cesará en cuanto ambos puntos tengan el mismo potencial, a menos que se mantenga cierta diferencia potencial mediante un generador o fuente externa de algún tipo, o sea, para que siga habiendo ese flujo o enviando esa cantidad de electrones o de carga positiva o de carga negativa, y nunca haya la compensación que se está hablando. Entonces siempre va a haber esa diferencia y se va a mantener ese flujo. El flujo llevará parte de la carga desde el punto de mayor al de menor potencial, como lo muestra aquí la imagen, a lo que se le conoce como corriente eléctrica. En la tensión o voltaje existen varios tipos de voltaje. Está el voltaje inducido. Es la fuerza electromotriz o voltaje inducida necesario para generar energía eléctrica dentro de un circuito. Es el inducido. Ahora viene el voltaje continuo, llamado voltaje de corriente continua, y su sigla VCC. Se obtiene luego del tratamiento con condensadores eléctricos. El voltaje alterno se representa con la letra VA, con valores positivos y negativos en un eje cartesiano. Ahora viene, obviamente, el voltaje de corriente directa, usual en motores, baterías. Se obtiene de transformar corriente alterna en corriente más o menos continua. La fórmula para hallar el voltaje es igual a voltaje sobre corriente eléctrica por resistencia.
Despejar el voltaje en función de la corriente y la resistencia. La potencia eléctrica y su sigla P. La potencia eléctrica es la velocidad por unidad de tiempo al que la energía eléctrica se transfiere en un circuito eléctrico. Es la cantidad de energía que consume o genera un elemento en un instante determinado. La potencia eléctrica puede determinar la cantidad, puede ser la cantidad de luz en un bombillo, la cantidad de calor o fuerza, entre otras, dependiendo del aparato o receptor del que se esté observando o analizando. Por ejemplo, en una lámpara se puede determinar la cantidad de luz o incandescencia que produce, dependiendo a la potencia. Por ejemplo, aquí está una batería. Un acumulador batería manda energía a una bombilla de 100 watts y una de 60 watts. Por ende, se sabe que la que recibe 60 watts va a dar mayor luminidad y incandescencia que la de 60. Se considera aparato eléctrico a los receptores como lámparas, motores, etc. O generadores como un dinamo, una pila o un alternador. La energía que consume un aparato eléctrico al enchufarlo es su potencia eléctrica. La potencia no se consume, se tiene y siempre es la misma para un receptor concreto. Como podemos ver aquí, estos son aparatos en las imágenes: una licuadora, una nevera, un televisor, una lavadora, microondas, entre otros. La fórmula para hallar la potencia eléctrica la hallamos con P igual a voltaje por corriente eléctrica. La potencia es la capacidad que tiene un receptor eléctrico para transformar la energía en un tiempo determinado. Transformar la energía hace referencia, transformar la energía eléctrica en luminosa, en mecánica, en calorífica, entre otras, dependiendo del receptor. En eso se habla del término de transformar energía. Ahora viene una pregunta que es de análisis, la cual es que nos pide cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y directa. Además de ello, pide un ejemplo de cada una. Bueno, iniciamos con la corriente alterna. Es una corriente eléctrica en la que la magnitud o valor de voltaje y el sentido se alternan en un periodo de tiempo determinado. Existen diferentes tipos de este tipo de corriente. Está la triangular, cuadrada y senoidal. La más utilizada en muchos países, la corriente alterna llega a los hogares e industrias. Por otra parte, se encuentra la corriente directa, también es conocida como corriente continua. El sentido se mantiene constante en el tiempo, su polaridad y la energía fluyen en el mismo sentido. Es utilizada en los dispositivos electrónicos y semiconductores como las computadoras, celulares, televisores y vehículos. Hay que recalcar que en el puntico dice computadora hace referencia a computadoras que requieren carga por medio de una batería o un acumulador, porque la computadora de escritorio no requiere carga, entonces esa funciona con corriente alterna. Aquí tenemos un cuadro comparativo de algunas diferencias de ambas. En detalle tenemos cantidad de energía que se transporta. La energía o corriente alterna se traslada a largas distancias desde ciudades lejanas y ofrecen más potencia. A lo contrario, la corriente directa no se puede trasladar a largas distancias porque pierde potencia. En la frecuencia la corriente directa es 0 y en la corriente alterna la frecuencia llega de 50 a 60 Hz dependiendo del país. La dirección, ¿en qué sentido fluye la dirección? En la corriente directa fluye en una dirección una sola dirección en el circuito. En la alterna invierte su dirección mientras fluye en el circuito. La corriente en la directa, corriente de magnitud constante, y en la alterna la corriente varía con el tiempo. El flujo de los electrones, ¿hacia dónde? Bueno, en la corriente directa los electrones mantienen su flujo hacia adelante
y en la corriente alterna cambian de dirección constante. ¿De dónde se obtiene? Bueno, la corriente alterna se obtiene de generadores DCA, corriente alterna y red eléctrica, y la corriente directa se obtiene de celda o batería. Nos pide un ejemplo, ya que habíamos mencionado algunos. En la corriente directa hace referencia prácticamente a todo aquello que requiere un acumulador, como una motocicleta, un carro, un celular, un portátil, entre otros. Por lo contrario, la corriente alterna hace referencia a prácticamente casi todos los aparatos electrodomésticos que tenemos en el hogar, como la nevera, la lavadora, el microondas, ventilador, la bombilla, entre otros. Seguimos. Bueno, aquí llegamos a las referencias bibliográficas. Recuerden que les habló Luis Javier Díaz Martínez, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. A todos muchas gracias.